En 1475, un erudito europeo podía pasar toda su vida rodeado de apenas un centenar de libros. Cada volumen era una joya y una llave rara al misterio del saber, no solo por su contenido, sino por el esfuerzo artesanal que implicaba su existencia. Cada página llevaba consigo el peso del descubrimiento, y leer no era un acto cotidiano, sino una experiencia casi sagrada, reservada para unos pocos que vivían entre el privilegio y la paciencia. Hoy ese mundo parece un eco lejano, una atmósfera extinguida que apenas se conserva en la nostalgia de los museos o en la tinta de los manuscritos antiguos. En contraste, vivimos en una era en la que más de 100.000 nuevos títulos se publican cada mes alrededor del mundo. Y eso es solo una esquina de la avalancha. Artículos, blog, investigaciones académicas, publicaciones digitales y documentos sin fin flotan por las redes como hojas sueltas atrapadas sin dirección. Cada día, según estimaciones del IBM, se generan más de 328 millones de terabytes de información. Es decir, como si cada 24 horas el planeta amaneciera rodeado por 328 millones de bibliotecas del Congreso de Estados Unidos. Intentar imaginarlo es tan desbordante como inútil. Pero lo más alarmante no es su magnitud, sino nuestra incapacidad para dirigirla, porque no nacimos para nadar en un océano así, y mucho menos para orientarnos sin una brújula. Google procesa más de 8.500 millones de búsquedas diarias. En las redes sociales, cada minuto se suben 500 horas de video a YouTube, más de 1,5 millones de publicaciones a Facebook y cientos de miles de historias a Instagram. El mundo late, y su pulso digital no descansa. ¿Esto que nos inunda es realmente conocimiento? No, no lo es. Es ruido disfrazado de sabiduría. Es una jungla de datos donde cada fragmento compite por tu atención sin importar su valor. Información sin jerarquía, sin propósito, sin alma. Lo que antes era una promesa digital, ahora se ha convertido en un desafío mental, en una carga emocional, en una crisis existencial. Porque ya no se trata solo de tener acceso, sino de sobrevivir a la sobrecarga. Durante años, los optimistas del nuevo siglo sostuvieron que más datos nos harían más lúcidos, más libres, más sabios. Pero la realidad, terca y dolorosa, les dio la espalda. En lugar de fortalecernos, nos hizo más frágiles. En lugar de acercarnos a la verdad, nos arrojó al laberinto de lo confuso. Un estudio reveló que solo en 2022 el porcentaje de personas que evitaban activamente las noticias subió del 29 al 38%. En apenas 12 meses, casi 1 de cada 10 dejó de mirar el mundo, no por apatía, sino por agotamiento. El ruido constante, la contradicción persistente, el peso insoportable de lo irrelevante que se presenta como urgente. Todo eso erosiona la mente y vacía la voluntad. La pandemia no hizo más que intensificar el fenómeno. En marzo del 2020, la frase más buscada de Google fue síntomas del COVID-19. Pero no había una respuesta clara. Había miles. Algunas lo comparaban con un resfriado leve, otras con una neumonía silenciosa. Cada video prometía claridad, pero lo que ofrecía era confusión. En cuestión de semanas, más de 2,5 millones de contenidos hablaban del virus. Muchos se contradecían, algunos eran directamente falsos, otros parecían fiables, pero sembraban más dudas que certezas. Y en medio de este torbellino, la consecuencia fue devastadora. La población no solo estaba dividida, sino también desorientada y exhausta, no por falta de información, sino por su exceso. Y lo más inquietante es que gran parte de esa desinformación no necesitaba ser mentira. Bastaba con que fuera desbordante, con que ahogara al lector o al espectador en una espiral de contradicciones. Cuando todo parece importante, nada es confiable. Cuando cada dato exige ser atendido como si fuera una alarma, el juicio se quiebra y el pensamiento se paraliza. La psicología tiene un nombre para ese colapso: parálisis por análisis. Es el derrumbe silencioso que ocurre cuando la mente, abrumada por opciones, voces, matices y urgencias falsas, decide rendirse. Ya no elige, ya no filtra, simplemente se desconecta. Y esa desconexión tiene un costo. En salud, personas dejan de iniciar tratamientos porque ya no saben en quién confiar. En economía, otros caen en fraudes que se disfrazan de promesas irresistibles. En política, ciudadanos eligen no votar, convencidos de que todo es una farsa sin salida. Pero aún queda una vía de escape. Frente al caos, el pensamiento crítico no es un lujo intelectual ni una habilidad académica reservada para unos cuantos. Es más bien una tabla de salvación lanzada en medio de una tormenta que no cesa,
No se trata de acumular más datos, sino de aprender a navegar entre ellos. No se trata de saberlo todo, sino de saber cuándo detenerse, cuándo filtrar, cuándo dudar con inteligencia y escuchar con cuidado. En esta era de hiperinformación, el poder no reside en saber más, sino en saber elegir. Elegir con conciencia, elegir con claridad, porque no todo lo que se presenta ante ti merece tu atención, tu energía o tu confianza. Aprender a discriminar lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo aparente, se ha vuelto una forma de higiene mental, una defensa contra el agotamiento crónico que produce el exceso. Y en ese camino, las preguntas vuelven a ser una brújula confiable. No las preguntas vacías, automáticas o decorativas, sino aquellas que nacen del asombro lúcido y del deseo de comprender con profundidad. Preguntarte, por ejemplo, si lo que tienes delante es un dato o una opinión. Si quien lo dice tiene algún interés oculto. Si ese mensaje que te llega beneficia a alguien más que a ti. Son preguntas sencillas, pero poderosas, que pueden devolverte la libertad que el ruido intenta arrebatarte. No se trata de desconectarte del mundo ni de vivir con paranoia. Se trata, más bien, de reconectar con tu criterio. No hay peor forma de ignorancia que creer todo lo que te dicen, ni peor forma de debilidad que resignarte a no pensar por ti mismo. El pensamiento crítico no solo ilumina, también protege. Protege tu salud cuando sabes distinguir una recomendación médica seria de un consejo viral sin fundamento. Protege tu bolsillo cuando identificas promesas disfrazadas de estafas. Protege tu dignidad cuando no te dejas arrastrar por discursos que apelan al miedo, al odio o al deseo de pertenecer a cualquier precio. Y quizás, sobre todo, protege tu tiempo. Ese recurso invisible pero irrecuperable que se disuelve minuto a minuto. Aprender a elegir qué vale la pena escuchar, leer o ver es también una forma de cuidar tu vida, porque el tiempo que le das a lo falso, lo irrelevante o lo ruidoso es tiempo que le quitas a lo que podría transformarte de verdad. En este contexto de abundancia desbordada, aprender a hacer pausas se vuelve un acto de rebeldía, una decisión silenciosa pero poderosa. Hacer una pausa no es rendirse, es observar, es recuperar el ritmo propio frente a un sistema que solo sabe acelerar. Es mirar de nuevo y preguntarse con honestidad, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué estoy repitiendo sin pensar? ¿Qué ideas he heredado sin haberlas probado? Detenerse a reflexionar es, en realidad, un gesto revolucionario. Es el primer paso para salir del torbellino. Es el momento en que dejas de correr detrás de cada notificación, cada titular, cada tendencia y vuelves a tomar el timón de tu pensamiento. Y eso, en el fondo, es lo que enfrenta el pensamiento crítico, la capacidad de discernir. No para convertirte en un cínico que lo duda todo, sino en alguien que elige con sabiduría, que sabe ver más allá de las apariencias sin cerrarse al mundo, pero sin dejarse arrastrar por él. Alguien que no busca saberlo todo, pero que sí se esfuerza por comprender lo que importa. El 13 de enero del 2018, millones de personas en Hawái recibieron una alerta en sus teléfonos. El mensaje advertía que un misil balístico se dirigía hacia la isla y que era necesario buscar refugio inmediato. También incluía una frase que lo volvía aún más alarmante. Esto no es un simulacro. En los minutos que siguieron, el miedo se extendió por todo el territorio. Personas buscaron protección como pudieron. Algunas familias se refugiaron bajo tierra. Otras corrieron a lugares que consideraron seguros. Hubo quienes escribieron mensajes de despedida, convencidos de que estaban viviendo sus últimos momentos. La alerta permaneció activa durante 38 minutos, y durante ese tiempo, miles de personas creyeron que el final era inminente. La causa fue un error humano. Durante un ejercicio rutinario, un técnico presionó por accidente la opción equivocada en el sistema de emergencias, enviando la alerta real a toda la población. Pero lo que hizo que ese error tuviera un impacto tan devastador fue la velocidad con la que el mensaje se propagó. En menos de un minuto ya circulaba por redes sociales, cadenas de mensajes y noticieros. Nadie se detuvo a verificarlo. Todos reaccionaron. Y eso nos deja ante una pregunta que vale la pena hacerse con calma. ¿Cuántas veces creemos algo? No porque sea verdad, sino porque nos llegó rápido. Hoy, una información falsa puede llegar a millones de personas antes de que alguien tenga tiempo de comprobar si es cierta. No necesita ser precisa,
solo necesita ser inmediata. Un estudio realizado por Bosogi y su equipo analizó más de 126,000 tweets compartidos entre 2006 y 2017. El resultado fue claro: las noticias falsas se difundían con mucha más rapidez que las verdaderas, en promedio 6 veces más rápido. Y quienes la compartían no eran sistemas automatizados, sino personas comunes. Esto ocurre en parte porque esas noticias suelen estar escritas para impactar. Son más simples, más emocionales, más llamativas. Y nuestro cerebro no está diseñado para analizar cuidadosamente cada cosa que ve, sobre todo cuando está bajo presión o cuando lo que lee le produce miedo, sorpresa o enojo. En un entorno donde todo parece urgente, lo que provoca una reacción inmediata tiene más posibilidades de imponerse que lo que requiere un poco más de reflexión. Hace algunas décadas la información pasaba por varios filtros antes de llegar al público: editores, códigos de ética, procesos de verificación. Hoy, cualquier persona con conexión a Internet puede difundir una noticia, muchas veces sin contexto, y casi siempre sin consecuencias cuando se demuestra que era falsa. Durante la pandemia de COVID-19 circuló información que aseguraba que beber alcohol mataba el virus. En Irán, más de 700 personas murieron por ingerir metanol industrial. En este caso, la desinformación fue más rápida que la sensatez y sus consecuencias fueron reales. El problema no es la velocidad. La rapidez puede ser útil, incluso vital, cuando se trata de advertencias legítimas. El problema aparece cuando esta velocidad no va acompañada de filtros, pausas o pensamiento crítico. Cuando reaccionamos sin revisar, cuando compartimos sin confirmar. Vivir en una sociedad hiperconectada no implica que tengamos que estar disponibles para todo. Tampoco significa que debamos creer lo primero que nos llega. La conexión constante debería venir acompañada de un hábito igualmente constante: detenernos antes de dar por hecho algo solo porque nos impacta. Ese gesto, detenerse, puede parecer pequeño, pero es importante. Preguntarse quién está publicando la información, qué pruebas ofrece, si otros medios lo han confirmado, y por qué nos está afectando emocionalmente. Puede marcar la diferencia entre compartir algo útil y ser parte de una cadena de desinformación. La diferencia entre alguien bien informado y alguien que cae en manipulaciones no está tanto en la cantidad de datos que recibe, sino en la forma en que los procesa. Y cuando la información se mueve con tanta rapidez, es natural sentirse presionado a responder igual de rápido. Pero justamente por eso, pensar despacio se vuelve una forma de cuidado. Cuidarse de reaccionar sin entender. Cuidarse de participar en algo que no se ha verificado. Cuidarse también de saturar a otros con información que quizás no sea cierta. Pensar con calma, en un entorno que premia la velocidad, no es un lujo ni una excentricidad, es una necesidad, y tal vez una de las habilidades más importantes que podemos cultivar hoy mismo. En 2009 comenzó a circular en Internet la historia de un joven británico llamado Benjamin Kay. Aparecía en foros de salud, en Twitter, en videos de YouTube. Decía ser víctima de una enfermedad incurable, de negligencia médica, de abandono institucional. Compartía imágenes impactantes, hablaba con tono dolido, ofrecía recetas alternativas, promovía suplementos y recibía donaciones de personas que creían estar ayudando a alguien olvidado por el sistema. Pero había un detalle esencial que nadie vio venir. Benjamin no existía. Detrás de ese perfil había un actor con aspiraciones frustradas, que supo aprovechar herramientas de edición, lenguaje emocional y una estética médica convincente para construir la identidad de una supuesta autoridad digital en temas de salud. Lo hizo sin tener conocimientos reales, sin estudios, sin formación profesional. Lo hizo desde su casa, con una cámara y con la intuición de saber qué tipo de discurso genera confianza inmediata. Este no fue un caso único, tampoco fue excepcional. Fue apenas uno entre los miles que hoy se reproducen en distintas plataformas. Vivimos en un momento en el que casi cualquiera, si tiene conexión a Internet y cierto carisma, puede parecer un experto. Ya no es necesario tener una carrera académica, tampoco estar respaldado por instituciones reconocidas. Basta con tener una buena iluminación, un discurso fluido y una narrativa que toque las emociones correctas. En otras palabras, basta con parecer. Y esa apariencia es quizás el punto más preocupante, porque el conocimiento ya no se evalúa tanto por su fundamento, sino por su presentación.
Lo que importa no es si algo es cierto, sino si suena convincente. En 2020, la Universidad de Stanford publicó un estudio sobre alfabetización mediática. El equipo de investigación evaluó la capacidad de más de 3.000 estudiantes universitarios para determinar si ciertas fuentes digitales eran confiables. Los resultados fueron inquietantes. Más del 80% no podía distinguir entre un sitio con base científica y uno que difundía pseudociencia, siempre que ambos tuvieran un diseño visual profesional. Lo que influía en su percepción no era el contenido, sino la apariencia. La democratización de Internet ha permitido que voces antes silenciadas tengan un espacio, ha abierto caminos para que comunidades marginadas compartan sus experiencias y ha dado acceso a información que durante siglos estuvo restringida a élites. Ese avance no debe menospreciarse, pero al mismo tiempo ha derribado muchas de las señales tradicionales que permitían identificar la autoridad y la calidad de una fuente. Hoy, una persona con millones de seguidores puede opinar sobre vacunas, salud mental o economía y alcanzar a más gente que cualquier experto reconocido. Y si lo hace con seguridad, con emoción, con estilo, probablemente resulte más convincente que alguien que hable desde la mesura, la evidencia y la duda razonable. No se trata de que esa persona tenga razón. Se trata de que su presencia transmita una sensación de certeza. Y cuando algo nos resulta familiar, claro, o emocionalmente cercano, es fácil confundirlo con la verdad. Esto nos coloca en una situación paradójica. Cuanto más libre se vuelve la publicación de contenidos, más difícil se vuelve saber a quién creer. Ya no estamos simplemente ante información equivocada. Estamos rodeados de información que se presenta como si fuera rigurosa. Y eso requiere un cambio en la forma en que nos relacionamos con lo que leemos, con lo que vemos o escuchamos. Ya no basta con consumir. Hay que detenerse y examinar. No de forma paranoica, pero sí con atención. Preguntarnos quién es la persona que habla, si tiene una formación verificable, si sus afirmaciones están respaldadas por evidencia confiable o si se basan únicamente en su experiencia personal, si hay otras fuentes que contradicen lo que dice y si su estilo de comunicación busca informar con claridad o simplemente provocar una respuesta emocional. Hoy en día, la autoridad puede imitarse. Es fácil parecer confiable. Por eso, desarrollar pensamiento crítico no es solo aprender a razonar mejor, es afinar el juicio, educar la mirada, fortalecer el criterio. Es aprender a diferenciar entre lo que se ve bien y lo que está bien. En un entorno donde todos pueden hablar, la responsabilidad de verificar ya no está afuera, está en nosotros. En los últimos años, el concepto de mentira ha cambiado de piel. Ya no se trata del viejo rumor que corría entre vecinos ni del chisme que se esparcía en la fila del mercado. Hoy, las mentiras se diseñan como productos digitales, empaquetados con precisión, distribuidas a gran escala y afinadas para provocar una reacción específica en quien la recibe. Un caso impactante ocurrió en 2016, durante la recta final de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Una noticia falsa se propagó con tal fuerza que terminó sacudiendo la realidad misma. Según la historia, Hillary Clinton lideraba una red de tráfico infantil desde el sótano de una pizzería. No era un simple rumor. Se presentaba como una filtración secreta, reforzada con símbolos misteriosos, fragmentos de correos electrónicos interpretados fuera de contexto y supuestas fuentes anónimas. Todo parecía encajar con la lógica de las conspiraciones. Había villanos, claves ocultas, una sensación de urgencia moral. Lo que vino después pareció una escena de película, pero fue real. Un hombre llamado Edgar Welch, padre de familia, profundamente convencido de estar salvando niños, entró armado al restaurante para liberar a los supuestos rehenes. Disparó. Afortunadamente, nadie resultó herido. No había sótano, no había red, no había crimen. Todo era mentira. Y sin embargo, esa mentira movió a una persona real a tomar decisiones reales con consecuencias reales. El rumor disfrazado de verdad no solo engañó, manipuló. Este episodio no fue un accidente aislado, ni tampoco un delirio conspirativo sin consecuencias. Fue parte de una estrategia digital perfectamente calculada. La mentira, como herramienta política, ha evolucionado tecnológicamente. Hoy se construye con algoritmos, se disemina con ayuda de bots, se segmenta con criterios emocionales y se refuerza con narrativas diseñadas para evocar indignación, miedo o esperanza. En este nuevo ecosistema, el objetivo no siempre es convencer,
Muchas veces basta con sembrar confusión. La ecuación es simple. Si todo parece sospechoso, si nadie sabe a quién creer, si cada versión tiene una verdad alternativa, entonces quien grita más fuerte se impone. Y en medio del caos, el poder encuentra su oportunidad. La confusión en este contexto no es un accidente, es una herramienta de control. Según el Instituto de Internet de Oxford, al menos 81 países han utilizado campañas coordinadas de desinformación en línea con fines políticos. No son campañas improvisadas, son operaciones sofisticadas que utilizan el lenguaje de las redes para modelar percepciones y desviar la atención. Y funcionan, porque las noticias falsas no apelan al razonamiento, apelan a la emoción. Cuando una historia toca tu miedo más profundo, tu rabia más inmediata o tu anhelo más íntimo, te atrapa. No porque sea verdadera, sino porque resuena. En ese instante, la mente no exige pruebas. Quiere una respuesta rápida, una historia que encaje, una narrativa que calme la incertidumbre. Las noticias falsas no necesitan ser complejas, solo necesitan ser creíbles y fáciles de repetir. En ese sentido, funcionan como ficciones efectivas, presentan villanos nítidos, héroes simbólicos y finales que generan indignación o esperanza. Tienen ritmo, tienen estructura y, sobre todo, tienen impacto emocional. Un estudio de la Universidad de Indiana, realizado en 2018, analizó más de 14 millones de tweets durante la elección de Donald Trump. Descubrieron que cerca del 19% de todo el contenido político provenía de cuentas automatizadas, bots programados para amplificar narrativas falsas, reforzar discursos extremos y distorsionar el flujo natural de la conversación pública. Pero lo más importante no es cuántas personas creen en estas noticias, es lo que ocurre incluso cuando se desmienten. Combatir este fenómeno no es una cuestión técnica, no basta con algoritmos para detectar falsedades o con etiquetas de contenido cuestionable. El problema es más profundo, es educativo. La única vacuna real contra la desinformación es el pensamiento crítico, una habilidad que, al igual que la lectura o el cálculo, se aprende, se practica y se afila con el tiempo. Porque no se trata solo de identificar si una noticia es falsa o verdadera, sino de entrenar la mirada para detectar cuando una historia está diseñada para manipularnos, incluso si suena lógico o plausible. Esto implica algo más que memorizar criterios de verificación. Requiere desarrollar una sensibilidad especial, aprender a identificar patrones comunes en la propaganda, figuras enemigas construidas con estereotipos, teorías conspirativas que ofrecen explicaciones simples para realidades complejas o lenguajes que apelan al miedo, la rabia o el orgullo de forma desproporcionada. También exige una pausa, una pequeña resistencia interna antes de compartir un contenido que nos provoca una emoción intensa, porque muchas veces compartimos no porque hayamos razonado, sino porque hemos sentido, y ahí es donde radica la trampa. Uno de los aprendizajes más importantes de esta época es recordar que nuestras emociones, por intensas que sean, no son evidencia. Sentir indignación no significa que algo sea cierto. Sentir miedo no es una prueba de que un peligro es real. Las emociones nos informan, sí, pero también nos sesgan. Nos hacen vulnerables a los relatos que validan lo que ya creemos, a los mensajes que nos colocan en el lado correcto de la historia sin hacernos preguntas incómodas. En un mundo saturado de contenido, donde cada minuto nacen miles de publicaciones, memes, videos y titulares diseñados para captar atención, pensar con rigor se ha convertido en un acto de resistencia. No se trata de desconfiar de todo ni de vivir con paranoia informativa. Se trata más bien de recuperar la capacidad de análisis pausado, de contrastar versiones, de preguntar quién se beneficia con esta historia, de qué contexto viene, qué omite, qué simplifica. Las noticias falsas no nos engañan porque seamos ingenuos, nos engañan porque son más rápidas, más visuales, más emocionales que la verdad. Mientras la verdad duda, se revisa y se matiza, la mentira golpea directo al pecho con una narrativa cerrada y contundente, y en tiempos de ansiedad colectiva, esa contundencia seduce. Pero ahí está precisamente el punto. Tenemos la posibilidad de elegir, aunque sea incómodo, aunque demande esfuerzo, aunque a veces implique ir contra la corriente o cuestionar nuestras propias creencias. Siempre podemos optar por el camino más difícil, el de detenernos, reflexionar y decidir con conciencia. La libertad informativa no está en consumir todo lo que se publica, sino en discernir. Y esa es una tarea profundamente humana, una que no puede ser reemplazada por ningún filtro automático ni por una etiqueta de verificación. Solo un ciudadano formado, con criterio y curiosidad, puede resistir la manipulación sutil de las historias bien contadas, pero malintencionadas. Pensar con profundidad no es un lujo, hoy es una necesidad básica. Y frente a una época donde el relato falso puede viralizarse más que el dato real,
donde la propaganda se disfraza de noticia y la emoción se disfraza de argumento, necesitamos cultivar una inteligencia emocional informada, no solo para protegernos, sino para convertirnos, sin quererlo, en eslabones de esa cadena de engaños. Quizás el mayor desafío no está en las mentiras que otros crean, sino en nuestra disposición a creerlas cuando nos resultan cómodas, cuando confirman lo que ya pensamos, cuando nos ahorran el esfuerzo de pensar distinto. Esa es la batalla silenciosa que se libra en cada clic, en cada compartir, en cada opinión que repetimos sin haberla examinado. Y es ahí donde empieza la verdadera alfabetización del siglo XXI. No solo saber leer, sino saber leer el mundo. No solo saber buscar información, sino saber filtrarla, interpretarla y resistirse a ella cuando es necesario. Imagina que abres YouTube con una intención sencilla: buscar rutinas para perder peso de forma saludable. Escribes cómo adelgazar o ejercicio para bajar grasa. Y al principio, los resultados parecen razonables. Videos de entrenadores certificados, consejos médicos básicos, ideas equilibradas. Pero tras ver uno o dos, el sistema empieza a girar. En el margen derecho, la lista de sugerencias cambia. Ahora aparecen títulos más llamativos, más extremos. La dieta que derrite grasa en 7 días. Lo que los médicos no quieren que sepas: el veneno oculto en tus alimentos. Poco a poco, sin que lo notes, el algoritmo te arrastra hacia una espiral de contenido cada vez más emocional y menos fiable. No es que tú lo hayas buscado, es que la máquina entendió qué tipo de videos te hacen quedarte más tiempo. No se trata de una excepción, es el sistema haciendo lo que fue diseñado para hacer: mantenerte dentro. Más minutos, más anuncios, más ingresos. Así funciona la economía de la atención. En este modelo, las grandes plataformas digitales no se alimentan de la verdad, se alimentan de tu permanencia. Y lo que más te retiene frente a una pantalla no es necesariamente lo más cierto, ni lo más útil, ni lo más ético. Es lo que te provoca, lo que sacude, lo que detona algo en ti que no puedes ignorar. Escándalo, polémica, miedo, indignación. Eso es lo que el sistema entiende como contenido relevante. Y no se trata de una suposición. Un estudio publicado por Fundación Mozilla en 2021 analizó el historial de reproducción de más de 37,000 usuarios de YouTube. En el 71% de los casos en los que las personas terminaron viendo contenido extremo, sensacionalista o conspirativo, ese contenido no había sido buscado de forma activa, fue sugerido, recomendado por el algoritmo. Esto no ocurre solo en YouTube, también en Facebook, en TikTok, en Instagram y en casi cualquier espacio digital con una barra de scroll infinita. El usuario cree que elige, pero en realidad consume lo que un sistema invisible le organiza, filtra y prioriza. Un sistema que no conoce ética ni contexto, y cuyo único criterio de éxito es que no cierres la aplicación. El funcionamiento es casi siempre el mismo. Si reaccionaste a una noticia alarmante, verás más como esa. Si comentaste una teoría dudosa, te alimentarán con más variantes similares. No porque haya una agenda oculta detrás, sino porque así se optimiza tu tiempo en pantalla. No están interesados en que pienses, están interesados en que regreses. En 2018, un ex empleado de Facebook reveló que los ingenieros de la plataforma sabían desde hacía tiempo que las publicaciones que generaban enojo producían hasta un 500% más de interacción que las neutrales. Y no solo lo sabían, lo incorporaron. Porque el negocio es mantenerte conectado, aunque sea con los nervios en punta. Aquí es donde entra el pensamiento crítico, porque muchos creen que tienen el control sobre lo que consumen. Pero si no están atentos, están siendo alimentados por un sistema que conocen sus reacciones mejor que ellos mismos. Sistemas que estudian tus patrones, tus clics, tus tiempos de lectura, que no distinguen entre verdad y mentira, solo entre lo que mueve y lo que no. Y esto no es una acusación moral contra la tecnología. No hay un algoritmo malvado al acecho. Hay un diseño orientado a optimizar la emoción, no la reflexión. Si tú no compensas ese desequilibrio con una mirada crítica, acabas encerrado en una burbuja que confirma tus ideas, refuerza tus sesgos y te mantiene lejos de todo lo que puede cuestionarte. No puedes escapar del algoritmo, pero sí puedes conocer sus reglas. Puedes resistir su lógica. Y eso empieza con pequeñas decisiones. Elegir de forma consciente lo que ves, no solo lo que se te muestra. Buscar fuentes diversas, incluso si incomodan. Pausar antes de compartir algo que te provoca. Recordar que lo que aparece primero no siempre es lo mejor ni lo más cierto. A veces es solo lo más rentable para alguien más. A mediados del 2020, en plena pandemia, una periodista española entrevistó a un joven de 21 años. Le preguntó qué pensaba sobre el uso de cubrebocas, sobre las vacunas, sobre las medidas sanitarias. Él no dudó.
Respondió con una frase que, aunque breve, condensaba una sensación más profunda de lo que parecía. No sé, ya dijeron tantas cosas que prefiero no creerle a nadie. No estaba rechazando la ciencia, no defendía teorías conspirativas, no había rabia en su voz, ni provocación, solo agotamiento. Era reflejo de algo que se volvió común en millones de personas, la fatiga informativa, una especie de saturación emocional que ocurre cuando, día tras día, la realidad parece gritar desde todas las direcciones. Vivimos rodeados de datos, opiniones, cifras, alertas, gráficas, estudios, titulares, expertos. Todo llega junto, todo suena urgente, todo exige atención inmediata. Pero el resultado no siempre es más conciencia o más acción. A veces el resultado es lo contrario, el bloqueo, el hartazgo, la desconexión. Un estudio del Centro de Búsquedas Pew reveló que más del 60% de los adultos en países desarrollados experimenta estrés, confusión o agotamiento ante la cantidad de información que recibe cada día. Y ese cansancio no nos vuelve más analíticos, sino más escépticos, más propensos a retirarnos del diálogo, a dejar de preguntar, a dejar de decidir, en otras palabras, a dejar de pensar con claridad. Este fenómeno tiene nombre: síndrome de fatiga por información. Sus manifestaciones son tan comunes como invisibles: irritabilidad sin causa clara, dificultad para concentrarse, sensación de desconexión emocional, en ocasiones, negación de la realidad. En casos más extremos, una apatía sostenida ante eventos que, en otras circunstancias, nos habrían afectado profundamente. Piénsalo un momento. Comienzas el día con una noticia sobre incendios forestales, otra sobre una guerra lejana, una más sobre corrupción, violencia, crisis económica. En solo 10 minutos ya has recibido una carga emocional que, en otro tiempo, habría requerido semanas para procesar. Pero aquí no hay pausa, sigues haciendo scroll. Otra alerta, otro escándalo, otro gráfico. Tu sistema nervioso, incapaz de sostener tanto a la vez, se protege cerrándose. No como una decisión consciente, sino como una forma natural de defensa. Y en ese cierre ocurre algo inquietante. Dejas de sentir, no porque no te importe, sino porque ya no puedes sostener el dolor acumulado de tantas noticias malas que no puedes resolver. Cuando todo parece urgente, nada logra sentirse importante. Y cuando todo te afecta, terminas por anestesiarte. Es como si el ruido se volviera tan constante que ya no lo oyes, aunque te siga rodeando. Pero el riesgo mayor no es la apatía, es lo que a veces surge después del escepticismo tóxico. Esa sensación de que todo está manipulado, de que nadie dice la verdad, de que no vale la pena creer en nada ni en nadie, no se grita, no se discute, simplemente se desconecta. Y ahí es donde se traza una línea clara entre dos caminos. Porque el pensamiento crítico no es lo mismo que desconfiar de todo. Pensar críticamente implica analizar, comparar, considerar argumentos, evaluar evidencias. En cambio, el escepticismo tóxico descarta todo sin mirar. Ya no duda para entender, duda para protegerse. Y esa forma de protección, aunque parezca lógica, termina siendo una renuncia a pensar. La solución no está en apagar el mundo, ni fingir que no pasa nada. Está en aprender a pausar, a filtrar, a priorizar. No todo debe ser procesado al instante. No todo merece el mismo nivel de atención. El pensamiento crítico también se cultiva sabiendo cuándo respirar, cuándo decir basta por hoy y cuándo volver con la mente más clara. En 1997, Steve Bleicher tenía solo 23 años y todo un futuro por delante. Era lanzador profesional del béisbol y acababa de ser reclutado por los Orioles de Baltimore. Como tantos atletas jóvenes, se encontraba en esta etapa donde el rendimiento se convierte en obsesión, donde cada kilo perdido, cada milisegundo ganado parece definir el valor personal. Buscando impresionar durante la pretemporada, recurrió a algo que en ese momento era completamente legal: un suplemento llamado efedra. Prometía lo que muchos buscan cuando no quieren esperar: pérdida rápida de grasa, energía sostenida, mejor desempeño físico. No necesitó receta médica, no hubo revisión clínica. Solo bastó conseguir el rumor de que funcionaba. Días después de comenzar a tomarlo, Steve colapsó durante un entrenamiento. Su temperatura corporal superó los 42 grados. Murió por un golpe de calor provocado por la combinación del esfuerzo físico y el efecto estimulante del suplemento. La autopsia fue clara: el consumo de efedra fue un factor determinante. Su muerte no fue una excepción, fue la punta del iceberg. La efedra ya estaba vinculada a decenas de muertes y cientos de reportes de efectos adversos. En 2004, tras una investigación federal, la FDA decidió prohibirla. Pero para entonces, al menos 155 vidas ya se habían perdido por su uso. La historia de Steve es trágica.
Sí, pero más allá del drama personal, deja al descubierto algo aún más preocupante. ¿Cómo tomamos decisiones sobre nuestra salud en un entorno saturado de promesas, modas y desinformación? Hoy basta con abrir una red social para sumergirse en un océano de recomendaciones. ¿Qué comer? ¿Qué evitar? ¿Qué suplemento tomar? ¿Qué terapia seguir? Hay quienes juran que el ayuno intermitente es el secreto de la longevidad, mientras otros lo tachan de dañino. Unos defienden la dieta cetogénica como la solución universal, mientras otros la señalan como un desastre metabólico. En medio de ese ruido contradictorio, muchos no están tomando decisiones, están jugando a la ruleta. En 2021, un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona reveló un dato que no sorprende, pero sí debería alarmar. El 72% de los jóvenes entre 18 y 30 años obtiene sus consejos de salud principalmente de influencer, foros o videos cortos, no de médicos, no de fuentes especializadas, de cuentas populares con buena edición y discursos seguros. Y el problema no es solo el origen de la información, es la forma en que se presenta. Rápida, emocional, sin espacio para la duda. Un cuerpo marcado, una voz persuasiva y un mensaje que apela al deseo de cambiar rápido, sin dolor y sin esfuerzo. Esa combinación puede ser mucho más eficaz que cualquier artículo científico o recomendación profesional. Lo más preocupante es que muchos de esos mensajes no son completamente falsos. Mezclan verdades parciales con afirmaciones erróneas, creando una ilusión de confianza difícil de desmontar. Y ahí el riesgo crece, porque lo que parece lógico a simple vista puede ser peligroso en la práctica. En este panorama saturado, el pensamiento crítico no es un lujo intelectual, es una necesidad urgente. Es la herramienta que te permite no tragarte todo lo que brilla, no seguir cualquier consejo por convincente que parezca. Es lo que te hace pausar y preguntarte, ¿quién lo dice? ¿Con qué formación? ¿Cuál es la evidencia? ¿Está vendiendo algo? ¿Hay conflictos de interés que debería notar? ¿Por qué me resulta tan fácil creer esto? Pensar críticamente no significa cerrarse a lo alternativo. Significa distinguir entre lo serio y lo improvisado, entre lo complementario y lo engañoso. No todo lo natural es seguro, y no todo lo novedoso es mejor. Cuestionar no es rechazar, es evaluar. Un caso especialmente revelador es el de Jay Sainscow, conocida como The Wellness Warrior. Era una influencer australiana con miles de seguidores. Promovía la dieta alcalina como solución a casi todos los males, incluido el cáncer. Fue diagnosticada con un sarcoma en el brazo y decidió rechazar tratamientos médicos tradicionales, incluyendo la amputación y la quimioterapia. En su lugar, siguió terapias naturales, alimentación alcalina y protocolos alternativos. Documentó su camino con entusiasmo y convicción, y miles la siguieron, hasta que murió en 2015, a los 30 años. Su historia duele, no solo por la pérdida, sino porque muchos replicaron sus decisiones sin hacer preguntas, sin consultar fuentes, sin contrastar información. Y ese es el verdadero peligro de los mensajes emocionalmente potentes. Cuando no se cuestionan, se convierten en modelos, en guías silenciosas que otros siguen con la esperanza de que esta vez funcione. Elegir bien en temas de salud no significa vivir con miedo, significa vivir con criterio. Nadie puede ser experto en todo, pero todos podemos aprender a detectar el humo, la exageración y la manipulación. El pensamiento crítico no te da una dieta ideal ni te dice qué cápsula evitar. Lo que te da es el marco para evaluar, para decidir con autonomía, para no dejar tu salud en manos de una narrativa convincente pero vacía. En 2010, un joven llamado Josh, de Carolina del Norte, asistió a una conferencia por invitación de un amigo. Tenía 24 años, trabajaba en una tienda de autopartes y estaba atrapado en una rutina que dejaba poco más que deudas y frustración. La invitación parecía inofensiva, una charla sobre cómo ganar dinero desde casa, pero lo que encontró allá afuera fue una experiencia cuidadosamente diseñada para impactar. Luces, música, trajes impecables, videos motivacionales, aplausos sincronizados y una frase que se repetía con fuerza en cada testimonio. Con esfuerzo, tú también puedes ser libre financieramente. La empresa detrás de ese evento se llamaba ACN y ofrecía vender servicios como telefonía, internet, energía o seguridad digital. Sin embargo, la venta directa no era el corazón del negocio. Lo que realmente movía el sistema era la capacidad de reclutar a más personas, quienes, a su vez, traerían a otras y así sucesivamente. A Josh lo convencieron de que estaba iniciando su propio emprendimiento. Pagó $500 para activar su negocio y luego otros 150 cada mes en materiales, cursos y entradas a eventos.
Pronto empezó a invitar a sus amigos, a sus primos, incluso a su madre. Al principio se sintió emocionado. Estaba siendo parte de algo grande, lleno de frases poderosas y metas ambiciosas. Pero el dinero no llegaba. Pasaron los meses y el entusiasmo se fue diluyendo. Algunos de sus reclutas se alejaron, otros le reclamaron. Él mismo se endeudó aún más, tratando de mantener su lugar en la red y dar el ejemplo. 5 años después, Josh ya no formaba parte de ACN. Sus vínculos con muchos conocidos se habían fracturado. Sus tarjetas estaban al límite. Y lo más doloroso, su confianza en cualquier proyecto futuro. Hoy en día, la promesa de riqueza rápida ya no se presenta como un fraude descarado, sino como un camino legítimo al desarrollo personal, a la libertad financiera. En 2018, la Comisión Federal del Comercio publicó un informe contundente. El 99% de quienes participan en esquemas de marketing multinivel pierden dinero. Aún así, decenas de empresas siguen proliferando, con nombres distintos, estrategias pulidas y un lenguaje que mezcla autoayuda, negocios e independencia. Se presentan como familias, como movimientos, como comunidades de líderes. Pero ¿por qué siguen funcionando? Porque no apelan al análisis, apelan al deseo, al anhelo genuino de mejorar la vida, a la frustración acumulada, a ese cansancio de sentir que uno siempre está un paso atrás. Y es justo ahí donde el pensamiento crítico se vuelve más que una habilidad, se convierte en una forma de proteger tu dignidad. Evaluar una oportunidad financiera hoy implica más que revisar si parece seria. Implica hacerse preguntas incómodas. Antes de dejarse llevar por la emoción, preguntas que, en medio de un evento lleno de música y aplausos, no suelen tener espacio. ¿De dónde viene realmente el dinero? ¿Quién está ganando y quién está pagando? ¿Cuántas personas permanecen en el sistema después del primer año? ¿Se habla más de productos o de reclutar nuevos miembros? ¿Hay datos públicos y transparentes que los respaldan? También implica reconocer los atajos mentales que nos hacen vulnerables, como el efecto halo, que nos hace confiar en algo solo porque una figura famosa lo respalda, o el sesgo de grupo, que nos empuja a participar solo porque otros lo están haciendo, o la falacia de autoridad, que nos hace bajar la guardia frente a alguien que habla con seguridad, aunque no tenga evidencias detrás. Pensar críticamente en el mundo de las finanzas personales no significa vivir con paranoia, ni rechazar cada idea por principio. Significa saber distinguir entre una oportunidad real y una ilusión bien envuelta. Significa no confundir entusiasmo con legitimidad. Y sobre todo, significa entender que cuando algo promete libertad económica sin esfuerzo proporcional, probablemente no te están vendiendo un futuro. Te están usando como un escalón para el de otro. No siempre es fácil ver la trampa cuando uno quiere crecer, pero si hay algo que el pensamiento crítico puede darte, más allá de ahorrarte pérdidas económicas, es preservar tu capacidad de decidir con claridad. A veces lo que está en juego no solo es el dinero, es tu autoestima, tu credibilidad, tu sentido de autonomía. Y eso vale más que cualquier promesa disfrazada de éxito. En 2015, la empresa de moda rápida H&M lanzó una nueva línea de ropa llamada Colección Consciente. Las etiquetas eran verdes, los mensajes hablaban de sostenibilidad y las prendas parecían envueltas en una narrativa ética y responsable. Las campañas publicitarias mostraban modelos sonrientes caminando entre flores, con palabras como moda que cuida el planeta. La propuesta era atractiva: vestir bien, a buen precio y al mismo tiempo hacer lo correcto. Muchos consumidores, especialmente jóvenes, comenzaron a comprar estas prendas convencidos de que estaban participando en un cambio positivo. En medio de un mundo saturado de malas noticias, aquella colección ofrecía una forma de unir estilo y conciencia. Era, al menos en apariencia, una decisión que tenía sentido. Pero lo que no se veía en la etiqueta era el resto de la historia. Poco tiempo después, una investigación llevada a cabo por la organización Fundación de Mercados Cambiantes reveló una realidad muy distinta. Menos del 1% de toda la ropa producida estaba hecha de materiales verdaderamente reciclados. Más aún, las prendas etiquetadas como conscientes no eran significativamente distintas de las de sus colecciones habituales. En algunos casos, incluso contenían más fibras sintéticas, cuya producción y desechos generan impactos ambientales mayores. La pregunta es inevitable: ¿cómo es que logró funcionar una campaña que prometía más de lo que ofrecía? La respuesta es incómoda pero clara. Porque no vendía ropa, vendía identidad, vendía la sensación de estar haciendo lo correcto. Eso tiene un nombre, y no es nuevo: lavado verde, o greenwashing.
Una estrategia cada vez más sofisticada en la que las empresas simulan ser ecológicas o éticas para captar a un consumidor más consciente, sin cambiar de fondo sus prácticas ni asumir compromisos reales. Y no es exclusivo del mundo de la moda. En la industria alimentaria, productos llenos de aditivos se venden como naturales, solo porque usan colores tierra o etiquetas rústicas. En el sector automotriz, algunas marcas lanzan campañas sobre energía limpia, mientras ocultan que manipulan datos sobre emisiones contaminantes. Incluso los bancos y fondos de inversión hablan de inclusión financiera, mientras financian megaproyectos que desplazan comunidades rurales o indígenas. Lo más inquietante es que estas campañas rara vez mienten de forma directa. No dicen, esto es lo más saludable, dicen, es fuente de fibra. No afirman, esto no contamina. Dicen, compensa su huella. No prometen salarios justos. Dicen, hecho en comunidad. La mentira no siempre se encuentra en lo que dicen, sino en lo que callen. El marketing moderado no necesita falsificar datos para distorsionar la percepción. Basta con enfatizar lo positivo, omitir lo cuestionable y envolver todo en un lenguaje emocional. Y en un mundo donde todos vivimos apurados, cansados, saturados de decisiones y con poco tiempo para investigar, esa fórmula es eficaz. Elegimos con prisa, buscamos la opción menos mala y confiamos en la etiqueta y seguimos adelante. Por eso el pensamiento crítico se ha convertido en una forma de autodefensa al momento de comprar. No se trata de vivir con paranoia, ni de rechazar todo lo que viene de una gran marca. Se trata de comprender qué estás financiando con tu dinero. Detrás de cada prenda, cada suplemento, cada envase que colocas en tu carrito, hay una cadena de decisiones invisibles. ¿Quién lo fabricó? ¿En qué condiciones? ¿Con qué impacto ambiental? ¿Con qué grado de verdad detrás de la narrativa? A veces lo que parece biodegradable lo es, pero solo si se procesa en una planta industrial que ni siquiera existe en tu país. A veces ese chocolate orgánico que eliges con ilusión proviene de campos donde aún se utiliza trabajo infantil. A veces ese suplemento que jura mejorar tu salud ni siquiera ha sido probado clínicamente. Solo acumula reseñas de 5 estrellas en una plataforma que no exige evidencia alguna. La conciencia de consumo no empieza al dejar de comprar, empieza al comenzar a preguntar. Preguntarte qué significa ese sello que luce tan tranquilizador. Preguntarte si esa empresa tiene un historial de demandas o sanciones que no menciona. Preguntarte si estás comprando porque lo necesitas o porque alguien con buen diseño y una historia persuasiva logró tocar una fibra emocional. Lo interesante es que las marcas no son diferentes a este cambio. Saben que el consumidor está cambiando y por eso han perfeccionado el arte de parecer responsables sin transformarse realmente. Construyen discursos amables, contratan embajadores conscientes, plantan árboles simbólicos. Pero cuando los consumidores dejan de tragar el discurso sin cuestionarlo, cuando exigen transparencia, cuando empiezan a elegir con criterio, las marcas reaccionan, no porque les nazca, sino porque se ven obligados a hacerlo. En 2010, Mariana tenía 18 años y el sueño de ser creativa. Acababa de salir del bachillerato en Monterrey, México, y como muchos jóvenes no estaba segura de qué estudiar. Un día vio un anuncio en Instagram. ¿Te apasiona el diseño? Conviértete en diseñador de videojuegos y vive de tu pasión. El video mostraba oficinas de Google, jóvenes en tenis diseñando mundos digitales y frases como gana más de $3,500 al mes haciendo lo que amas. La universidad que lo ofrecía era privada. Tenía edificios modernos y una estrategia de marketing agresiva. Mariana y sus padres asistieron a la charla informativa. El asesor educativo, con un tono seguro, dijo: esta industria está creciendo exponencialmente. En 5 años, nuestros egresados serán los más cotizados en América Latina. No mostraron cifras reales de empleabilidad. No hablaron del 70% de egresados que no encuentran trabajo en el área. Solo vendieron la narrativa del futuro prometido. 4 años después, Mariana se graduó con una deuda considerable y un título sin mercado. Su primer trabajo fue de asistente de redes sociales. Nunca diseñó un videojuego. Hoy trabaja como maestra en Canadá mientras intenta estudiar algo nuevo. Lo más triste no es su frustración, es que nunca tuvo los datos en la mano para tomar una decisión informada. No sabía que México solo tenía un puñado de empresas de videojuegos. No sabía que la mayoría de los empleados del sector están en Asia o en Estados Unidos y requieren experiencia avanzada en programación. Nadie le explicó que el boom del gaming no significa automáticamente trabajo asegurado para egresados sin portafolio ni contactos. Este no es un caso aislado. En Latinoamérica, más del 40% de los egresados universitarios no trabajan en el área que estudiaron.
y una de las razones más comunes no es la falta de esfuerzo, sino haber elegido una carrera por modas, presión social o promesas vacías. Las universidades, especialmente las privadas, compiten por alumnos como si fueran clientes, y en este proceso muchas veces exageran cifras, minimizan dificultades o construyen campañas emocionales que sustituyen el análisis por la ilusión. Cursos que te convierten en programador en 6 semanas, certificaciones de coaching avaladas por Harvard, cuando en realidad son solo webinars con logos similares. Títulos que suenan espectaculares, como Ingeniería en Innovación Digital Disruptiva, pero que nadie en el mercado sabe qué significa. Aquí es donde el pensamiento crítico se vuelve vital. Elegir tu futuro profesional no es un acto de fe, es un ejercicio de investigación. Significa preguntar, ¿qué porcentaje de egresados consiguen empleo real en esta área? ¿Qué habilidades están pidiendo las empresas? No qué está de moda en TikTok. ¿Qué instituciones están verdaderamente acreditadas y cuáles solo saben venderse bien? Significa también revisar tus propias motivaciones. ¿Elijo esta carrera porque me apasiona o porque creo que suena bien? ¿Estoy dispuesto a invertir años de mi vida en esto o solo quiero un escape rápido? En un mundo donde estudiar es una inversión alta, de tiempo, dinero y energía, no basta con soñar. Hay que pensar, y pensar bien. El pensamiento crítico no mata la vocación, la protege de convertirse en frustración. En 2016, Lauren Slater, una joven psicóloga canadiense, decidió hacer un experimento consigo misma. Durante una semana registró cada pensamiento negativo que le cruzaba por la cabeza. No filtró nada, simplemente escribió lo que su mente decía cuando nadie más la escuchaba. Al final de esos 7 días, tenía casi 20 páginas llenas de frases duras, muchas de ellas variaciones de una misma idea. Soy un fraude, esto va a salir mal, no soy suficiente. Lo más inquietante era que ella sabía, con formación profesional, con años de estudio en salud mental, que nada de eso era objetivamente cierto, y sin embargo lo sentía como si lo fuera. Lauren no tenía un trastorno grave, no estaba en una crisis clínica, solo estaba experimentando lo que muchos experimentan todos los días sin saberlo. Esa voz interna que, sin gritar, se instala y susurra dudas, críticas y juicios constantes. Una voz que a veces puede motivar, pero que muchas veces castiga, exagera o descompone la realidad. Esa voz, aunque parezca nuestra, no siempre lo es del todo. Es el eco de lo que hemos vivido, de lo que nos dijeron cuando éramos niños, de los errores que nunca olvidamos, de los estándares imposibles que aprendimos a perseguir. Es una construcción, no un reflejo fiel. Y lo curioso es que, aunque todo lo tenemos, rara vez la examinamos. Creemos que pensar algo es una señal de verdad, pero en muchos casos nuestros pensamientos automáticos son profundamente distorsionados. La psicología cognitiva les ha puesto nombre, catastrofismo, cuando asumimos que todo va a salir mal. Pensamiento dicotómico, cuando solo vemos blanco o negro, éxito o fracaso. Lectura mental, cuando creemos saber lo que otros piensan de nosotros sin evidencia. Sobregeneralización, cuando un error se convierte en una etiqueta permanente. No son patologías en sí mismas, son atajos mentales, mecanismos que el cerebro utiliza para procesar información rápidamente, pero que, si no se cuestionan, pueden arrastrarnos hacia la ansiedad, la parálisis o la autodegradación. Un estudio reciente de la Asociación Estadounidense de Psicología reveló que más del 70% de los adultos experimentan pensamientos negativos automáticos al menos una vez al día. En personas con ansiedad o síntomas depresivos leves, esa cifra se eleva al 93%. Y lo más alarmante es que la mayoría de quienes lo sufren no saben que esos pensamientos pueden ser desafiados. Simplemente los creen, los sienten como verdades íntimas, como si fueran parte de su identidad. Ahí es donde entra el pensamiento crítico, no como una teoría abstracta ni como una herramienta solo útil en debates o discusiones académicas. En este caso, el pensamiento crítico se convierte en un acto de autocuidado. Solemos pensar que cuestionar es algo que hacemos hacia afuera, pero quizás una de sus funciones más poderosas es hacia adentro. Cuestionar lo que nos decimos a nosotros mismos cuando fallamos, cuando dudamos, cuando la vida no sale como esperábamos. Emma, por ejemplo, es una ingeniera mexicana talentosa que tras perder una oferta de trabajo importante empezó a pensar, nunca me van a contratar, no soy lo suficiente buena, todo fue suerte antes. Lo que comenzó como una decepción concreta en pocas semanas se había convertido en un discurso interno silencioso, pero devastador. Todo cambió cuando su terapeuta le propuso un ejercicio sencillo, pero profundo.
escribir sus pensamientos negativos como si fueran argumentos de otra persona, y luego refutarlos, uno por uno, como si fuera abogada de su propia defensa. Fue la primera vez que se permitió dudar de sus propias conclusiones internas. Se preguntó si tenía evidencia real para pensar que nunca la volverían a contratar, si estaba ignorando sus logros pasados, si estaba basando sus predicciones en emociones, no en hechos. Y en ese proceso no desapareció su tristeza, pero sí algo más profundo, el automatismo con el que había aceptado una versión cruel de sí misma. El pensamiento crítico aplicado a la vida emocional sirve para eso, para romper el piloto automático, para detener el flujo de ideas que parecen verdades, pero que no han sido examinadas. No todo lo que piensas es falso, pero tampoco todo lo que piensas es verdad. A veces basta con una sola pregunta bien formulada. ¿Esto que estoy pensando tiene sentido? ¿Es proporcional? En 2022, Alemania enfrentó una de esas decisiones que no caben en un tuit. Durante años, el país había prometido cerrar sus plantas de energía nuclear como parte de su transición hacia un modelo más limpio y seguro. Pero la guerra en Ucrania lo cambió todo. La dependencia del gas ruso, sumada a la crisis energética global, puso al gobierno frente a un dilema incómodo: cumplir la promesa ecológica de cerrar los reactores o reabrirlos temporalmente para no depender del carbón ni del Kremlin. En las calles, las pancartas exigían coherencia ambiental, fin inmediato a toda fuente contaminante. Sin embargo, los expertos advertían que cerrar las plantas sin una alternativa viable conduciría, paradójicamente, a un aumento del uso de carbón, uno de los combustibles más sucios y dañinos para el planeta. Otros, con una mirada más técnica, defendían una reapertura controlada de las plantas nucleares. Alegaban que, comparada con el gas o el carbón, la energía nuclear moderna era más limpia, más eficiente y cada vez más segura. Pero eso significaba contradecir años de discurso ecologista, en un país donde el trauma de Chernobyl aún vive en la memoria colectiva. La política, como suele ocurrir, se volvió un nudo. La opinión pública se fragmentó, y los medios, entre la urgencia del clic y la necesidad de posicionamiento, simplificaron el conflicto en frases fáciles, imágenes impactantes y bandos opuestos. ¿Quién tenía razón? En realidad, no había una única respuesta correcta. Había muchas capas, muchos ángulos, factores técnicos, ambientales, económicos, éticos y geopolíticos, todos conviviendo en una misma decisión. Y hasta ahí el punto. Comprender temas complejos de políticas públicas exige algo más que una opinión rápida. Exige algo que rara vez se enseña bien, el arte de pensar en capas. Muchas de las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana no se pueden resumir en una frase bonita ni se resuelven con un hashtag. La pregunta no es solo si queremos energías limpias, sino cómo, con qué plazos, con qué recursos, con qué riesgos. No se trata solo de acoger a más migrantes, sino de entender con qué infraestructura, con qué presupuesto, con qué tejido social y político. No basta con decir que subir el salario mínimo ayuda. Hay que pensar en la productividad, en la inflación, en las microempresas que quizás no lo resistan. Eso no significa estar en contra de los cambios. Significa comprender su complejidad. Y ahí es donde entra el pensamiento crítico, no como un adorno intelectual, sino como una forma de leer el mundo con más honestidad. Uno de los grandes problemas de nuestra época es la presión permanente por tener una postura clara, antes incluso de haber entendido el problema. Las redes sociales, los partidos políticos, los medios y hasta algunos movimientos bien intencionados nos empujan a elegir un lado, a reaccionar, a levantar una bandera. Pero lo que se pierde en ese proceso es la pausa. La incómoda, valiosa, imprescindible pausa que antecede a la comprensión. Pensar críticamente no significa ser neutral, significa no dejar que la emoción del momento sustituya el análisis. Significa mantener la mente abierta sin renunciar al rigor. Escuchar una idea sin necesidad de adoptarla. Cuestionar una afirmación sin descalificar a quien la dijo. Cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige, aunque eso implica incomodidad. En un estudio publicado por el Journal de Psicología Política, se demostró que los ciudadanos entrenados en pensamiento crítico eran menos propensos a repetir las posturas de su partido de forma automática, sino porque se habían acostumbrado a examinar los argumentos antes de adoptar una conclusión. Ese simple hábito, preguntarse de dónde vienen los datos, qué intereses hay detrás, qué efectos colaterales podrían estar invisibilizados, transforma por completo la manera en que participamos en lo público. Y lo más importante, no hace falta ser experto para hacerlo. Lo que se necesita es disposición a ir más allá del titular, a tolerar la ambigüedad, a vivir en la incomodidad
de no tener respuestas inmediatas, y a decidir con más conciencia cuando finalmente se toman posturas. En temas de políticas públicas no siempre hay una solución perfecta, pero sí puede haber decisiones mejor informadas. Y eso empieza cuando dejamos de consumir las noticias como si fueran entretenimiento y empezamos a leerlas como lo que realmente son, capas de realidad con efectos reales en vidas reales. El pensamiento crítico no elimina el conflicto entre perspectivas, pero te da las herramientas para navegarlo sin fanatismo ni ingenuidad. En el mundo donde estamos, en donde lo técnico, lo político, lo ético y lo social están cada vez más entrelazados, pensar críticamente ya no es un privilegio, es una forma de participar con dignidad. En 2018, el mundo conoció el nombre de una empresa británica que hasta entonces había operado en la sombra, Cambridge Analytica. Muy pocas personas sabían que esta compañía llevaba años recolectando información personal de millones de usuarios de Facebook, sin que estos lo supieran. A través de test de personalidad, encuestas disfrazadas y juegos en línea, lograron acceder a más de 87 millones de perfiles. La verdadera preocupación no era solo la recolección de datos, era lo que hicieron después. Con esta información, Cambridge Analytica creó perfiles psicológicos detallados de millones de votantes. A partir de ahí empezaron a enviar mensajes políticos adaptados a cada perfil. No se trataba de anuncios comunes, eran mensajes diseñados para provocar reacciones emocionales. A quienes tenían inclinaciones conservadoras se les hablaba de inmigración y seguridad. A los indecisos se les mostraba contenidos ambiguos, pensando para sembrar dudas o moverlos hacia un lado sin que lo notaran. Cada mensaje había sido probado antes. Colores, palabras, imágenes, tiempos de publicación, todo apuntaba a generar una reacción específica. Lo preocupante era que la mayoría de las personas no sabía que estaba siendo influenciada. Los anuncios no venían firmados por partidos políticos, no parecían campañas electorales, eran videos cortos, publicaciones con apariencia espontánea, memes, contenido que parecía formar parte del flujo habitual de las redes sociales, pero en realidad respondía a un plan con un objetivo muy claro: mover la decisión del voto sin que el votante se diera cuenta. Este sistema fue utilizado en campañas tan importantes como las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y el referéndum de Brexit en el Reino Unido. En ambos casos, el impacto no se dio porque los mensajes fueran mejores, más sólidos o más honestos, sino porque lograron activar emociones fuertes en el momento justo: miedo, enojo, desconfianza. Y en ese estado, muchas personas tomaron decisiones políticas sin analizar demasiado. Hoy, este tipo de manipulación no es raro. Es cada vez más común y funciona precisamente porque no se presenta como manipulación. No se impone, se cuela en tu rutina. Llega cuando estás cansado, distraído, en modo automático, y lo hace sin pedir permiso. Cuando se reveló el escándalo, Facebook fue sancionado con multas millonarias. Cambridge Analytica desapareció poco después. Pero lo esencial ya había pasado. Las elecciones ya se habían celebrado, los votos se habían contado, y millones de personas habían sido influenciadas sin saber. Este caso dejó algo claro. En la era digital, el pensamiento crítico ya no es una herramienta opcional, es una forma de proteger tu criterio. Porque ahora, lo que está en juego no es solo tu privacidad, sino tu forma de entender el mundo. No se trata de desconfiar de todo ni de vivir con miedo a cada noticia, pero sí de aprender a notar ciertos patrones, a detenerte un momento cuando algo te genera una emoción muy fuerte, a pensar por qué este contenido apareció justo ahora, y si viene de una fuente que busca informar o simplemente manipular. También implica reconocer que muchas veces compartimos lo que nos hace sentir algo, no necesariamente lo que es cierto. Y ahí es donde la responsabilidad se vuelve personal. El pensamiento crítico, aplicado al consumo de información, te ayuda a ver con más claridad en un entorno donde casi todo está diseñado para llamar tu atención, no para ayudarte a pensar. Y eso es especialmente importante cuando las decisiones que tomas afectan tu entorno, tu comunidad o incluso el rumbo de tu país. En 2015, Brasil fue escenario de una tragedia que combinó desastre ambiental, negligencia empresarial y silencio institucional. La represa, operada por Samarco, una empresa conjunta entre las mineras de Vale y BHP Billiton, colapsó. Más de 60 millones de metros cúbicos de lodo contaminado bajaron por el río 12, arrasando pueblos, afectando a cientos de miles de personas y dejando al menos 19 muertos. La destrucción fue tal que muchos científicos lo describieron como una de las peores catástrofes ambientales de la historia de América Latina. No solo por el daño visible, sino por lo que dejó al descubierto.
Poco después del colapso, comenzaron a aparecer documentos, informes y advertencias previas que habían sido ignoradas. Ingenieros alertaron sobre fallas estructurales. Técnicos internos sabían que la represa no era segura. Los responsables, tanto dentro de la empresa como en los organismos reguladores, contaban con información. La represa no colapsó de forma inesperada. Cayó después de años de advertencias desatendidas, de revisiones parciales, de reportes maquillados. Y a pesar de todo eso, nadie actuó a tiempo. Una de las razones principales fue el peso económico y político de la empresa. Samarco era fuente de empleo para miles de familias. Su operación generaba ingresos fiscales importantes para gobiernos locales y estatales. Cuestionarla públicamente era riesgoso. Denunciarla podía costar reputación, votos o relaciones estratégicas. Así que se optó por lo más fácil: no decir nada, no pedir cuentas, no incomodar. Este silencio institucional, prolongado, cómodo y conveniente, terminó teniendo consecuencias graves. Murieron personas, se contaminaron aguas, se arruinaron medios de vida, se rompió la confianza de una población entera. Y este caso, aunque doloroso, no es una excepción. Hay patrones similares en otros episodios recientes. El derrame de petróleo de BP en el Golfo de México, la crisis de opioides impulsada por Purdue Pharma, la contaminación de agua en Flint, Michigan. En todos esos casos, la información estaba disponible. Había señales de advertencia. Pero la inacción de quienes tenían responsabilidad permitió que los problemas crecieran hasta volverse incontrolables. Lo que se repite en estos ejemplos no es solo el error, es la falta de exigencia, la ausencia de vigilancia, la escasez de presión pública. Las empresas y las instituciones no tienden a rendir cuentas por voluntad propia. Lo hacen cuando alguien las observa, cuando alguien pregunta, cuando alguien no se conforma con la primera respuesta. Una ciudadanía pasiva deja espacio para que los intereses poderosos operen sin obstáculos. Exigir transparencia no significa desconfiar de todo por defecto. Significa no aceptar declaraciones genéricas como si fueran prueba. Significa ir más allá del comunicado de prensa. Buscar datos, comparar versiones, preguntar quién gana, quién pierde y quién decide. Aquí es donde el pensamiento crítico se convierte en una herramienta práctica, no en un ideal teórico. Una ciudadanía entrenada en pensamiento crítico no se conforma con ver una rueda de prensa. Quiere saber qué se está ocultando, qué falta en el discurso, qué contradicción aparece entre un dato y otro. Sabe que no todo lo que suena firme es cierto, y que muchas veces lo que se calla pesa más de lo que se dice. Cuando no hay ese tipo de ciudadanía, ocurren desviaciones peligrosas. Se ataca a los denunciantes antes que a los responsables. Se descalifica al periodista en lugar de responder la pregunta. Se protege al poderoso en nombre del orden o del progreso, aunque eso implique ignorar el daño. Pero cuando la ciudadanía se observa, se evalúa, se exige, el efecto es distinto. En el caso de Samarco, no fue la empresa la que se responsabilizó voluntariamente. Fue la presión social, manifestaciones, reportajes, investigaciones judiciales, la que forzó a Vale y a BHP a pagar multas y prometer compensaciones. Y aunque el daño ya estaba hecho, la movilización evitó que el caso quedara enterrado bajo los escombros del olvido. Esto nos recuerda algo básico. La rendición de cuentas no depende solo de las instituciones, también depende de la presión constante de quienes las rodean. Durante años, Allison Mack fue una figura muy querida por el público. Interpretaba a Chloe Sullivan en Smallville, la mejor amiga de Clark Kent, una periodista joven, inteligente, valiente, siempre en busca de la verdad. Chloe era el tipo de personaje que no se dejaba intimidar, que investigaba lo que otros ignoraban, que defendía a quien no podía defenderse solo. Para muchos, representaba una versión moderna del idealismo. Por eso, cuando años después se reveló que Mack estaba involucrada en una organización que sometía a mujeres y las marcaba como si fueran propiedad, la sorpresa fue profunda. No solo por el contraste entre el personaje y la persona, sino porque su historia real parecía contradictoria con todo lo que alguna vez se proyectó. En 2006, Mack fue invitada a participar en un seminario de desarrollo personal. No era raro. Actores, empresarios y profesionales de todo tipo suelen asistir a talleres que prometen ayudar a superar inseguridades, a descubrir el potencial oculto o a reprogramar la mente. Este, en particular, se llamaba Nexium y estaba dirigido por un hombre llamado Kate, que se presentaba como un visionario con respuestas para los problemas emocionales más profundos. Allison no se unió a una secta, se unió a algo que, en apariencia, ofrecía sentido. Como muchas personas, llegó con preguntas. Buscaba dirección, claridad, herramientas. Lo que encontró, sin embargo, fue otra cosa. Una estructura cuidadosamente diseñada para neutralizar el juicio propio, crear dependencia emocional y envolver todo eso en un discurso atractivo de crecimiento personal.
Con el paso del tiempo, Mac no solo se mantuvo dentro del grupo, sino que se convirtió en una de sus principales reclutadoras. Fue parte activa de la creación de un subgrupo llamado DOS, una red secreta donde mujeres eran forzadas a obedecer reglas estrictas. Todo esto envuelto en una retórica de empoderamiento, compromiso y disciplina mental. El contraste era impactante. La actriz que durante años interpretó a alguien que desafiaba la autoridad y buscaba justicia, ahora participaba en una estructura que callaba a quien dudaba y castigaba a quien se alejaba. La gran pregunta no era solo cómo cayó en eso, sino por qué no lo vio venir. La respuesta no es cómoda y tampoco es simple. No cayó porque fuera ingenua, ni porque tuviera malas intenciones. Cayó porque nadie nos enseña a desconfiar de lo que suena bien formulado, porque solemos asociar inteligencia con inmunidad al engaño, porque subestimamos lo persuasivas que pueden ser las promesas cuando se entregan en el tono correcto, con el grupo adecuado y en el momento preciso. NXIVM no era una caricatura del mal, no había tónicas ni cánticos extraños. Había hojas de trabajo, dinámicas de grupo, frases inspiradoras. Se hablaba de superar limitaciones, de alcanzar el éxito, de romper con el ego. En la superficie nada parecía peligroso, y ese es justamente el peligro. Muchos de sus integrantes eran personas con estudios, con negocios, con familias, personas funcionales, incluso exitosas, pero que, en algún momento, bajaron la guardia ante algo que parecía tener sentido. Y eso no ocurre solo en organizaciones extremas. También aparece en retiros espirituales que prometen curas inmediatas, en cursos de coaching emocional que aseguran liberar bloqueos a cambio de pagos altísimos, en movimientos que deciden ayudarte a sanar mientras te enseñan a desconfiar de cualquiera que no piense igual. El mecanismo se repite. Primero te halagan, luego te presentan una verdad que parece profunda, te invitan a formar parte de algo único y poco a poco te convencen de que dudar es retroceder. En mayo del 2020, cuando la pandemia todavía era un misterio para gran parte del mundo, apareció en YouTube un video titulado Plandemic. Duraba poco más de 20 minutos. Su protagonista era una mujer llamada Judy Mikovits, presentada como investigadora médica y víctima de un sistema corrupto. El video aseguraba que el coronavirus había sido creado en un laboratorio, que las mascarillas debilitaban el sistema inmune, que las vacunas eran peligrosas y que todo formaba parte de un plan global para someter a la población. El contenido estaba cuidadosamente producido, una narración firme, música de fondo que reforzaba la tensión, imágenes que daban la apariencia de ser documentos ocultos, todo diseñado para parecer una revelación importante, algo que alguien no quería que supieras. Y el título era perfecto para alimentar la sospecha: Plandemic, una pandemia planeada. En cuestión de horas, el video fue compartido millones de veces. Solo en Facebook, antes de que las plataformas comenzaran a eliminarlo, se difundió más de 8 millones de veces. Fue traducido, recortado, reenviado por WhatsApp, citado en publicaciones, analizado en podcasts. Para mucha gente no era solo un video, era la confirmación de que sus dudas no eran paranoias, sino verdades ocultas. Pero el problema no era solo que fuera falso, el verdadero problema fue lo que provocó. En Estados Unidos y en otros países, personas comenzaron a rechazar medidas sanitarias básicas. Algunos dejaron de usar cubrebocas, otros decidieron no vacunarse, convencidos de que todo formaba parte de un experimento encubierto. Varios pospusieron consultas médicas, convencidos de que los hospitales eran parte del problema. Y muchos, sin intención de hacer daño, compartieron el video como un acto aparente de responsabilidad, por si acaso, para que cada quien saque sus conclusiones. Las consecuencias fueron reales. Algunas personas enfermaron por no recibir atención a tiempo. Otras murieron tras seguir consejos erróneos que parecían bien intencionados. Lo más inquietante fue que la mayoría de quienes compartieron el video no eran personas maliciosas, no eran fanáticos, no buscaban engañar. Eran ciudadanos comunes, confundidos, abrumados, con miedo. Personas que compartían porque querían ayudar, porque desconfiaban de las autoridades o porque sentían que había algo importante que debía saberse. Eso es lo que hace tan peligrosa la desinformación. No necesita maldad para funcionar, solo necesita descuido. Se presenta como preocupación, como advertencia, como acceso a una verdad oculta. Se disfraza de ayuda, se propaga desde la buena intención y justo por eso avanza con tanta facilidad. El documental fue desmontado por instituciones de salud pública, universidades, medios especializados y científicos. Se demostró que Judy Mikovits había sido desacreditada años antes por fraude, que no tenía vínculos con el laboratorio que supuestamente creó el virus, que muchas de sus afirmaciones eran falsas o completamente inventadas. Pero para entonces millones ya habían visto el video, y en un mundo de la información digital,
Una mentira bien contada siempre corre más rápido que la corrección que la desmiente. Hoy cualquier persona con un teléfono tiene la capacidad de comunicar a miles de otras. Eso tiene ventajas, sí, pero también implica responsabilidad que a veces no asumimos del todo. Lo que compartimos, aunque parezca inofensivo, puede influir en decisiones importantes. Puede reforzar miedos, alimentar teorías sin sustento, sembrar desconfianza donde lo que se necesita es claridad. Difundir un mensaje por si acaso, sin revisar su origen, sin contrastar datos, sin detenernos a pensar qué consecuencias puede tener, no es un acto neutro. Puede convertirse, aunque no sea nuestra intención, en el punto de partida de un daño real. Durante los últimos años, la llamada dieta alcalina empezó a aparecer en todos lados. Primero, tímidamente, en blogs de bienestar y en videos de YouTube. Luego, con fuerza en cuentas de influencer, entrevistas de celebridades, libros de autoayuda y tiendas naturistas. La idea parecía sencilla, casi obvia. Algunos alimentos acidifican el cuerpo y eso te enferma. Otros lo alcalinizan y lo mantienen sano. Según esta teoría, si logras que tu cuerpo se mantenga en un estado más alcalino, podrías prevenir desde un resfriado hasta enfermedades graves como el cáncer. El mensaje caló hondo, sonaba limpio, sonaba moderno y sobre todo sonaba lógico. Era fácil de explicar, fácil de compartir y tenía algo que las tendencias virales saben manejar bien. Promesas sin matices, promesas que no admiten contradicción. Actores, deportistas, modelos y gurús del bienestar empezaron a subir tablas coloridas en redes sociales, clasificando qué alimentos eran buenos o malos según su efecto del potencial de hidrógeno, pH. Se promovía no solo una dieta, sino una forma de vida: agua alcalina embotellada, suplementos en polvo, batidos verdes, retiros de desintoxicación. El mercado explotó, y con él millones de personas adoptaron esta práctica como si fuera sentido común. Pero había un detalle que pocas veces se mencionaba, un detalle incómodo. La base científica de todo esto no existía. El cuerpo humano regula el potencial de hidrógeno de la sangre de forma automática y precisa. Tiene mecanismos fisiológicos que ajustan este equilibrio constantemente. No importa cuántas espinacas comas o cuántos sobres de bicarbonato disuelvas en agua. Tu sangre seguirá ligeramente alcalina, como debe de ser. Si no lo hiciera, estarías frente a una emergencia médica. Y aquí vale la pena un dato que se suele ignorar. El cuerpo necesita ambientes ácidos en varios lugares para funcionar bien. El estómago, por ejemplo, es extremadamente ácido, con un pH cercano a 1 o 2, porque es la única forma de descomponer correctamente los alimentos y eliminar bacterias dañinas. Incluso la piel tiene un pH naturalmente ácido, y eso le permite actuar como una barrera contra virus y microorganismos. Si alcalinizáramos todo el cuerpo, como sugieren algunas versiones de esta dieta, lo estaríamos volviendo más vulnerable, no más fuerte. Esos detalles no forman parte del discurso. Lo que sí se repetía una y otra vez era la afirmación de que comer más alcalino limpiaba el organismo. Elevaba tu energía, te volvía más resistente y más puro. Hasta que la historia cambió de tono. Robert Young, principal impulsor de la dieta alcalina, fue llevado a juicio en California. Durante el proceso judicial se reveló que uno de sus tratamientos, basado en este enfoque, había llevado a un paciente con cáncer a abandonar la quimioterapia y seguir únicamente su protocolo. Murió meses después. En el juicio, Young admitió que no tenía formación médica. Sus métodos no habían sido probados científicamente. Eran ideas personales presentadas como hechos confirmados. La tragedia no fue solo esa muerte, fue también el impacto duradero de un mensaje que, a pesar de haber sido desmentido públicamente, siguió circulando como si nada hubiera pasado. Y eso tiene una explicación. Muchas veces, cuando una idea ha sido repetida lo suficiente, cuestionarla se vuelve incómodo. La escuchamos de tantas fuentes, en tantos formatos, con tanta estética saludable alrededor, que nuestro juicio empieza a relajarse. Dejamos de analizar porque parece que ya todos están de acuerdo. Y si todos lo hacen, ¿por qué uno debería de dudar? Esa es una forma común del pensamiento no crítico. Adoptar ideas porque suenan bien, no porque hayan sido comprobadas. Repetir sin revisar. Confiar por lo que dijo alguien con una autoridad aparente. Y lo más importante, asumir que el sentido común es garantía de verdad. Lo que rara vez se dice es que nadie está completamente a salvo de ese mecanismo. No se trata de inteligencias, se trata de lo humanos que somos. Todos necesitamos sentir que pertenecemos, que estamos haciendo algo por nuestro bienestar, que tenemos algo de control en medio de la incertidumbre. Por eso, cuando una idea viene envuelta en mensajes amables, buena presentación y promesas atractivas, cuesta más detenerse a pensar, cuesta hacer preguntas. Pero en algún punto, cuando algo se promueve sin pruebas, sin matices y sin espacios para el cuestionamiento, pensar críticamente se vuelve un acto de cuidado personal.
no para rechazar todo por defecto, sino para decidir con más claridad, para saber cuándo estás eligiendo con criterio y cuándo solo estás siguiendo una tendencia. En la década de 1950, la empresa química DuPont comenzó a utilizar un compuesto llamado ácido perfluorooctanoico, más conocido como PFOA, para fabricar un material que cambiaría la vida cotidiana, el teflón. La promesa era moderna, cómoda y limpia. Sartenes que no se pegaban, alfombras resistentes a manchas, envoltorios de alimentos más duraderos, pinturas repelentes al agua. La industria se transformó, y con ella, los hogares de millones de personas en todo el mundo. Pero mientras se vendía la idea de progreso, algo mucho más oscuro se estaba gestando detrás del brillo de las superficies antiadherentes. DuPont sabía que desde la década de 1960 que el PFOA no se degradaba en la naturaleza, que se acumulaba en el cuerpo humano, que causaba efectos tóxicos en animales de laboratorio. Lo sabían porque lo investigaron internamente. También sabían que algunos de sus empleados presentaban niveles anormales del compuesto en la sangre y que estaban registrando nacimientos con malformaciones entre trabajadores embarazadas. No lo comunicaron, no lo alertaron al público. No suspendieron su uso, simplemente siguieron adelante. En 1984, DuPont detectó que el PFOA estaba contaminando el agua potable de las comunidades cercanas a su planta en Parkersburg. Miles de personas bebían esa agua sin saber lo que contenía. DuPont lo sabía y eligió no decir nada. ¿Pero por qué? Bueno, porque admitir la verdad implicaba enfrentar demandas, perder prestigio, detener una industria que generaba enormes beneficios. Era más rentable seguir produciendo, callar y esperar que nadie preguntara demasiado. Y durante mucho tiempo nadie lo hizo. Hasta que un agricultor local, Wilbur, empezó a notar que sus vacas morían de manera extraña. Más de 150 animales desarrollaron tumores, ojos blancos, órganos engrandecidos. La causa no estaba en la genética ni en la alimentación. Sospechó de la planta química vecina y decidió actuar. Lo que comenzó como una demanda rural terminó convirtiéndose en uno de los mayores juicios ambientales de la historia moderna. La empresa fue obligada a entregar sus archivos internos. Allí estaba todo. Los estudios previos, las advertencias, los correos, las decisiones tomadas a conciencia para mantener el negocio en marcha sin informar al público. El juicio expuso algo aún más inquietante. El 99% de los seres humanos del planeta tiene trazas de PFOA en la sangre. El químico, altamente persistente, se encuentra en el aire, el agua, los alimentos y en cientos de productos domésticos. Se le conoce como un químico eterno, porque puede tardar más de 1000 años en degradarse completamente en el ambiente. Y sus efectos no son menores. Se asocia con cáncer testicular, cáncer de riñón, enfermedades tiroideas, colitis ulcerosa, complicaciones en el embarazo y daños hepáticos. En algunos estudios se ha encontrado incluso en la leche materna. Lo más perturbador no fue que estos riesgos se desconocieran. Lo perturbador fue que se conocían y se ocultaron. El silencio no fue un error, fue una decisión estratégica. Y este caso no se trata solo de teflón, se trata de cómo se estructura el abuso cuando nadie lo vigila. DuPont no necesita que el público creyera activamente en su inocencia. Le bastaba con que no se hicieran preguntas, que nadie dudara, que todos siguieran usando los productos como si nada. Y ahí es donde entra el pensamiento crítico, no como un ejercicio teórico ni como una costumbre académica, sino como una herramienta de defensa colectiva. Cada vez que aceptamos un producto, una promesa o una narrativa sin analizar qué hay detrás, dejamos espacios para que otros nos usen como piezas desechables en su fórmula de ganancias. Lo grave no es solo que las empresas se equivoquen. Lo verdaderamente alarmante es cuando los ciudadanos dejan de preguntar. Hoy los derivados del PFOA siguen presentes en numerosos artículos de uso diario. Utensilios de cocina, textiles impermeables, envases de comida rápida, cosméticos, espumas contra incendios, incluso en cepillos dentales y ropa interior. En 2022, científicos detectaron restos en la lluvia de zonas remotas del planeta, como la Antártida y el Himalaya. Esto significa que ya no solo están en productos industriales, sino en el propio ciclo del agua que respiramos y consumimos. Imagina que dejas a 1000 niños en un comedor escolar. Les entregas papeletas de colores y les das la única instrucción. Hoy ustedes van a decidir qué van a desayunar. Lo que elija la mayoría será servido, sin filtros, sin adultos, sin orientación previa. Los niños, entusiasmados, discuten entre sí y votan emocionados, y los resultados no tardan en llegar. Pastelillos, refrescos, frituras, chocolates. ¿Sorprende? No demasiado. Los niños no son malvados ni tontos, simplemente están actuando según lo que desean, no según lo que comprenden. Nadie les explicó qué nutrientes necesita el cerebro para aprender o cómo se siente después de una sobredosis de azúcar. Para ellos, la experiencia a largo plazo aún no existe, solo el deseo inmediato. Y cuando se vota desde el deseo sin conocimiento, la democracia se convierte en una ruleta emocional.
Este experimento mental no es un capricho, es una metáfora directa de cómo en muchas sociedades modernas tratamos temas complejos: medicina, vacunas, energía, cambio climático, tecnología genética, como si fueran simples elecciones de sabor o preferencia. ¿Queremos decidir si un medicamento es seguro? Pongámoslo a votación. ¿Queremos determinar si una política de salud es válida? Consultemos al pueblo. ¿Queremos evaluar si una vacuna debe distribuirse o no? Que lo decidan las redes sociales. Y así como esos niños frente a la máquina de dulces, muchas personas votan en decisiones técnicas sin contar con el conocimiento mínimo necesario para comprender lo que está en juego. Esto no es una crítica a la democracia, al contrario, es reconocer su límite. La democracia es un sistema extraordinario para decidir entre valores, para debatir ideas políticas, para elegir quién nos representa. Pero cuando se trata de evaluar hechos, evidencia científica o consecuencias técnicas profundas, el principio de una persona, un voto, necesita ser matizado con otro igual de importante: el del conocimiento experto. Porque aunque todos tengamos derecho a opinar, no todas las opiniones tienen el mismo peso cuando se habla de ciencia, salud pública o ingeniería social. Un epidemiólogo y un youtuber pueden votar, pero solo uno de ellos ha pasado 20 años estudiando cómo se comportan los virus. Como un padre que, con amor, impide que su hijo desayune caramelos a diarios, la sociedad necesita adultos institucionales que actúen con madurez, incluso cuando eso signifique ir contra la emoción popular del momento. Lo contrario, dejarlo todo a la voluntad emocional del momento, no es libertad, es renunciar al conocimiento como brújula, y en ese vacío, el caos se disfraza de consenso. En 2016, el Reino Unido organizó una votación nacional para responder una sola pregunta: ¿quieres que tu país siga siendo parte de la Unión Europea o prefieres que se salga? Esa decisión se llamó Brexit, una combinación de las palabras Britain, Reino Unido, y Exit, salida. Fue una consulta directa al pueblo, y más de 30 millones de personas votaron. Ganó el sí, a la salida por un pequeño margen, 52% contra 48%. A primera vista, parecía un ejercicio perfecto de democracia. El pueblo elige y su voluntad se respeta. Pero cuando uno observa más de cerca, descubre algo inquietante. Millones de personas votaron sin entender realmente lo que significaba la Unión Europea ni las consecuencias de salirse. Es un sistema de cooperación económica, comercial y política que permite, por ejemplo, que un ciudadano inglés viva o trabaje en Francia sin visa, o que los productos pasen libremente entre países sin pagar impuestos extras. También regula estándares de seguridad alimentaria, derechos laborales y ayuda financiera entre regiones. Salir de ese sistema no es como cambiar de ropa, es como salir de un matrimonio de décadas, con cuentas compartidas, bienes en común y reglas que afectan tu vida diaria. Pero en vez de explicar todo eso con calma, la campaña a favor de Brexit usó mensajes emocionales que simplificaban el tema al extremo. Uno de los lemas más famosos fue: enviamos 350 millones de libras a la Unión Europea cada semana. Usemos ese dinero para nuestro sistema de salud. La frase era poderosa, pero falsa. Esa cifra no consideraba los beneficios económicos que el Reino Unido recibía de vuelta. Aún así, se imprimió autobuses gigantes que recorrieron las calles y fue repetida en televisión como si fuera verdad. Después de la votación, muchos se arrepintieron. En redes sociales hubo miles de mensajes como: yo voté por salir, pero no sabía lo que esto implicaba. Incluso Google reportó una de las búsquedas más populares al día siguiente. Fue: ¿qué es la Unión Europea? El problema no fue que la gente votó mal, el problema fue que votó sin información, bajo emociones manipuladas y mensajes engañosos. Y eso es lo que pasa cuando se decide sobre temas complejos sin pensamiento crítico. El Brexit afectó la economía, las fronteras, el comercio, las universidades y los derechos de millones de personas. Pero muchos votantes pensaban que solo estaban mandando un mensaje o recuperando el control. No sabían que estaban firmando una decisión histórica con consecuencias técnicas profundas. Y aquí volvemos a la pregunta esencial: ¿es la democracia suficiente cuando la mayoría no sabe lo que está votando? No es que el pueblo no deba decidir, es que debe entender lo que está diciendo, y para eso necesita herramientas, no solo papeletas. Imagina que estás en un avión a 10.000 metros de altura. De repente una voz por altavoces dice: tenemos una emergencia, ¿quién quiere pilotear la nave? Todos pueden votar. Eligen al pasajero del asiento 12 que ha visto muchos documentales de aviación o a la capitana con 20 años de experiencia real. En tierra suena como una broma, pero en la vida pública esto pasa más seguido de lo que imaginamos. Cuando una sociedad decide sobre temas técnicos, como si una vacuna es segura, si un reactor nuclear debe construirse o si una nueva ley fiscal es buena o mala, muchas veces se pregunta al público en general. Y eso está bien,
La consulta popular es un derecho, pero lo peligroso es darle el mismo peso a todas las voces, incluso cuando unas tienen años de estudios y otras apenas minutos de TikTok. Este no es un ataque a la gente común, es un llamado a reconocer una verdad incómoda. Hay decisiones que requieren entrenamiento, evidencia y contexto, no instinto, no fama, no emoción. En 2015, el actor Robert De Niro intentó estrenar en su festival de cine un documental llamado Backseat, dirigido por Andrew Wakefield, el médico que en 1998 publicó el estudio falso que asociaba las vacunas con el autismo. Ese estudio fue retirado por fraude y Wakefield perdió su licencia médica. Aún así, el documental se disfrazaba de voz alternativa, decía tener otro punto de vista y capturó la atención de miles de personas. De Niro, con buena intención, dijo que era importante escuchar todas las opiniones, pero tras consultar con científicos y médicos reales, retiró el filme del festival, no porque quisiera censura, sino porque comprendió algo fundamental. En temas científicos, no todas las opiniones son iguales. El conocimiento experto no es infalible, pero tiene un método: prueba, error, revisión, datos, replicación. Un científico serio puede equivocarse, pero si lo hace, hay mecanismos para detectarlo y corregirlo. En cambio, una persona sin formación, que solo repite lo que escuchó en un video viral, puede opinar con total seguridad, sin saber que está mal. Y en una era donde todos tenemos una voz en redes, donde cualquiera puede parecer un experto con un micrófono y una cámara, distinguir entre autoridad real y aparente se vuelve crucial. No se trata de creer ciegamente en los científicos, se trata de saber quién tiene el contexto, la experiencia y la responsabilidad de enfrentar consecuencias de una mala decisión. En el quirófano no entra cualquiera. En una obra de ingeniería no opina el influencer. En una pandemia, las medidas no las dicta la emoción pública, no porque la gente no importe, sino porque el conocimiento importa más cuando está en juego el bienestar colectivo. Dejar que todos opinen está bien, pero dejar que todos decidan sobre lo que no entienden, eso ya no es democracia. Eso es abandonar el timón a la tormenta. La democracia es una de las conquistas más valiosas de la humanidad. Nos da voz, nos da voto, nos da dignidad como ciudadanos. Pero si no va acompañado de pensamiento crítico, puede transformarse en algo muy distinto a lo que soñaron quienes la defendieron en las plazas, en los libros y en las revoluciones. Una democracia sin criterio es como un río sin causa. Se desborda con cada emoción, cambia de dirección con cada rumor y arrastra a todos sin saber hacia dónde. No basta con tener derecho a votar, hay que saber por qué se vota, qué se está votando y qué consecuencias tiene esa elección. Esto no significa que debamos reemplazar la voluntad popular con una élite técnica. Nadie quiere vivir en una tecnocracia sin alma, pero tampoco podemos permitir que temas como la salud pública, la energía, el medio ambiente o la seguridad digital sean resueltos por mayorías confundidas, manipuladas o desinformadas. El problema no es la democracia, el problema es una democracia que nos educa, nos informa y no cuestiona a sí misma. Hay ejemplos que muestran lo contrario. Cuando la participación ciudadana y el conocimiento experto trabajan juntos. En Taiwán, durante la pandemia, se usaron plataformas digitales para que los ciudadanos hicieran preguntas directamente a epidemiólogos, quienes respondían en tiempo real con datos y evidencia. No se trataba de imponer, sino de explicar. El resultado fue un país con alta participación democrática y bajo nivel de contagios. Otro ejemplo es el de Islandia, que tras la crisis financiera de 2008 decidió reescribir su constitución con participación ciudadana, pero con un consejo técnico que filtraba ideas inviables desde el punto de vista jurídico y económico. La ciudadanía proponía, los expertos ajustaban. El resultado, un proceso democrático profundo, no impulsivo. Pensar críticamente dentro de una democracia no significa que todos se conviertan en científicos o economistas. Significa que todos desarrollen la capacidad de distinguir entre una opinión razonada y una ocurrencia viral.